y vamos a iniciar. Listo, entonces los temas que vamos a tratar hoy es el tema de la medición, el tema de la normativa y el tema de los mercados fotovoltaicos. Obviamente cada una de estas temas son bastante extensos. Acá vamos a hacer pues una mirada muy general, un resumen muy condensado, algo muy sintetizado. Listo, entonces para mirar la parte de la medición, pues vamos a recordar acá rápidamente el tema de los diferentes sistemas fotovoltaicos. Ya hicimos varios ejercicios. Hicimos un ejercicio relacionado con un dimensionamiento de un sistema off-grid. También hicimos un ejercicio del on-grid. Entonces, vamos a recordar acá rápidamente cuál es la base teórica de cada uno de ellos. Entonces, acá tenemos en el on-grid un sistema que va a estar conectado a la red, es decir, que el flujo de energía puede ir no solamente del sistema fotovoltaico, sino también con la red, que son sistemas bastante típicos porque nos ahorramos el tema de las baterías, de invertir plata en las baterías. Entonces, en el momento que dejemos de recibir acá el sistema fotovoltaico, vamos a estar conectados a la red. Entonces, acá vemos cuáles son sus elementos básicos. Tenemos los paneles, el inversor, eh, acá el tema de la caja donde van a ir la parte de las protecciones, el medidor de potencia, las cargas y acá la conexión a la red. Entonces hay varios casos acá relacionados con el on-grid, donde el primer caso nos dice la parte de la inyección, donde si tenemos excedentes podemos inyectar ese excedente a la red. Esto va a tener unas implicaciones tanto técnicas, acá relacionadas con el medidor, como burocráticas o normativas relacionadas acá con el costo de la energía. Esto entonces acá en un análisis técnico vemos cómo fluye la energía desde la parte fotovoltaica hacia las cargas, pero también hacia el sistema de la red. Entonces acá en esta parte donde tenemos full producción fotovoltaica, hay esa inyección. Cuando tenemos ya escasez de esa energía, ya no estamos comportándonos como generadores, sino como consumidores. Entonces ya la energía va en otro sentido. Entonces este medidor tiene que estar en la capacidad de detectar cuando la energía va en una dirección o va en otra dirección. Y la última parte ya que solamente estamos dependiendo de la red, porque ya pues está de noche, entonces acá ya no hay producción, solamente estamos consumiendo de la red. Entonces así es como funciona este sistema on-grid, pues de una manera muy simplificada. Entonces ahí vemos cómo es ese funcionamiento. Acá en el sistema off-grid añadimos las baterías, que era lo que habíamos hecho el ejercicio de calcular las baterías, calcular los paneles, calcular el inversor, calcular el regulador. Esto ya en teoría lo sabemos hacer. Eh, Acá vemos también cuáles son los elementos que se utilizan y cómo es ese funcionamiento. Entonces acá no estamos conectados a la red, sino solamente dependemos de la energía fotovoltaica. Entonces estos sistemas son muy utilizados en eh, viviendas rurales donde la conexión a la red es difícil o esa distribución, esa energía no es tan de buena calidad, entonces esta es una buena opción. Obviamente puede llegar a ser más costosa porque, como hemos visto, ese dimensionamiento del sistema con baterías incrementa el valor del sistema. Entonces ahí el funcionamiento es que en la noche ya están recargadas y ya la energía proviene netamente de las baterías.
Entonces también existe un sistema híbrido que, como su palabra lo indica, tiene diferentes acá fuentes de energía. Acá tenemos entonces la parte fotovoltaica, la red eléctrica, pero también podríamos tener otro tipo de generación que podría ser eólica, podría ser de biomasa, podría ser de grupos electrógenos. Entonces, ese es el concepto de sistema híbrido. Entonces, cada uno de estos inversores va a funcionar diferente dependiendo el tipo de sistema, on-grid, off-grid o híbrido. Listo, no sé si tengamos hasta ahí alguna duda, alguna observación adicional, aclaraciones, comentarios. Listo, entonces vamos ahora a mirar el tema de las mediciones eléctricas. Entonces, para ello vamos a repasar acá cuáles son los parámetros fundamentales que nosotros tenemos que medir en el sistema eléctrico para tenerlo bien monitoreado. Entonces, bueno, el multímetro, creo que la mayoría sabemos cómo funciona, es un elemento pues bastante básico donde vamos a poder medir tensión, corriente, resistencia, continuidad, eh, que nos va a servir para tener pues el sistema bien controlado. Entonces sabemos que los multímetros existen de diferentes gamas, de diferentes precios, con diferentes funciones. Acá pues en pantalla estamos viendo una marca que es bastante reconocida, bastante utilizada, porque es de muy buena calidad. En el mercado pues hay otras también de muy buena calidad, eh, pero siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Qué tipo de trabajo estamos haciendo nosotros? Y si queremos que eso funcione bien, pues necesitamos tener buenas herramientas. Em, Acá tenemos el pileriómetro que lo podemos ver de diferentes formas. Acá en forma parecida al multímetro y otra que parece así como un telescopio con diferentes propósitos. Uno para eh, hacer mediciones más rápidas y este para hacer mediciones más constantes, más largas en el tiempo y un poco más exactas. Entonces ya va a depender de la actividad que usted esté haciendo, si es una actividad investigativa, si es una actividad de pronto que es más, más menos frecuente, entonces cada uno pues mira a ver cuál es la herramienta eh, que va a ser mejor para su trabajo. Como estamos viendo ahí en el sistema on-grid, pues se van a necesitar diferentes tipos de medidores o de contadores, como le decimos acá en Bogotá. Entonces hay contadores unidireccionales y bidireccionales. El unidireccional, como su palabra lo indica, solamente va en una dirección y hay de dos tipos. Uno que es de inducción y otro que es estático. Entonces el de inducción funciona con el principio de funcionamiento del electromagnetismo. Entonces es de inducción, genera acá un campo magnético y este disco se mueve y va moviendo acá un sistema mecánico para contar o medir la energía. Es importante que entender que lo que estamos midiendo acá es energía en kilovatios hora. Entonces este es más mecánico. Este ya es un poco más electrónico, ya tiene otro principio de funcionamiento. Ya con electrónica de potencia hace esa medición y son los medidores pues, más actuales con los que se utiliza actualmente. Importante destacar que solamente van a medir el flujo de energía en una dirección. El bidireccional, por lo contrario, pues va, como su palabra lo indica, hacia ambos lados, hacia los dos sentidos. Entonces, cuando usted está haciendo las veces de usuario o de consumidor de energía o cuando está haciendo las veces de generador que está inyectando a la red. Entonces, acá él va eh, monitoreando y contabilizando ese flujo de energía en ambos sentidos.
No sé si hasta ahí tengamos alguna duda relacionada con los contadores, con los medidores. No, profe, hasta ahí va bien. Listo, Ronald, gracias. Entonces vamos a mirar acá el tema de los medidores inteligentes. Esta información la sacamos acá de Enel, de la página oficial. Eh, Nos dice que ha instalado 40 millones de medidores en Europa y va a iniciar esa instalación en Estados Unidos. Pero fíjese que esto es información de hace 10 años, prácticamente. Acá nos dice que va a instalar también unos medidores, 40.000 medidores en Bogotá y Cundinamarca, medidores inteligentes. Entonces, ¿qué es un medidor inteligente? Un medidor inteligente es simplemente el mismo medidor que vimos anteriormente, solamente que no necesita que alguien venga y lo mire manualmente o personalmente, sino que eh, esa información la hace de manera remota, a través de Internet. Entonces acá nos habla de varias cosas, de esa recopilación de información, de la centralización de los datos y luego del análisis de esos datos. Esto lo muestra como si fuera un beneficio para los clientes. Nos hablan de seguridad y comodidad en el tema de la seguridad y comodidad, en el detalle del consumo, que usted va a saber más de manera exacta qué es lo que está, cómo está funcionando su sistema, y el tema de la reserva de carga. Cuando usted deja de pagar su factura, acá hay unos días de suspensión, de reconexión, pero fíjese que acá esto es netamente en él. Esto puede cambiar si fuera EPM, si fuera Isagen, si fuera Celsius, si fuera otra cosa, otro operador de red. Entonces, eh, fíjese que acá nos están hablando de Bogotá y Cundinamarca, del cambio gratuito de esos medidores. Estamos hablando del 2016. No sé si de los que están acá en Bogotá o en Cundinamarca ya les cambiaron ese medidor de manera gratuita. Alguien que nos comente esa situación. Algunos compañeros nos han reportado, pero no son de Enel. Están unos en Tolima, otros en la costa. La mayoría de los que nos han comentado que sí les han cambiado el medidor están en la costa, pero con otros operadores de red. Sí, David. Perdón. Acá en Bogotá no hemos escuchado el primer caso de que les hayan cambiado esto gratuitamente. Sí, David. Buenas noches para todos. Pues yo tuve la experiencia porque trabajé con la empresa operadora de energía del Cauca y la mayoría de equipos de medida que son por avances tecnológicos no se le cobran al usuario. Sí, también nos han comentado acá varios compañeros que viven en Cali que les cambiaron eso gratuitamente. En Cali, ¿cuál es el operador de red, David? Depende de la zona porque hay una parte que lo cubre en Cali y otra que lo cubre Celsius. Sí, y fíjense que acá estamos hablando desde Enel y no hemos escuchado ese reporte. Entonces está como rara esa información que uno encuentra ahí porque esto es de la página oficial. Sí, Ronald. No, aquí, digamos como tal, aquí en Boyacá, Sí. no ha visto ni ha escuchado el primero hasta ahorita que su merced está comentando el tema de eso. Pues es muy bacano porque ya se va actualizando todo, se va mejorando muchas más cosas. Pero no lo he escuchado y hasta ahorita que su merced lo dice En Boyacá, como ¿cuál tal. es el operador, Ronald? Exa, empresa de energía Boyacá. Exa. ¿Y si han cambiado medidores?
No, 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 de que yo esto no, no, no ha visto el primero tampoco. Listo, gracias, Ronald. Listo, entonces acá varias cosas para analizar. Por ejemplo, el tema de qué es inteligente y de los beneficios que tiene el usuario. Entonces, acá toda esta parte que hice de recopilación, de la centralización y del análisis de datos, creo que no sería un beneficio para usted como cliente, porque usted no está en contacto con esto, usted simplemente está consumiendo allá energía. El 90% de los usuarios no tienen ni idea de cómo funciona el sistema. Solo nosotros que estamos estudiando esto sabemos esa parte, pero la mayoría está, desde que allá le prenda las cosas, no se preocupa por más y que le salga barato, que la factura no se vaya a subir exageradamente, pero que se centralicen, se manejen esos datos como allá la empresa quiera, eso no le va a beneficiar al usuario. Entonces también a veces nos quieren vender eso como si nos estuvieran haciendo algún favor, ¿no? Entonces hay que analizar bien esa información. Eh, este, esta medición inteligente, sí, Magda, Buenas buenas noches. noches. Yo quisiera preguntar algo en cuanto al tema de las reconexiones. Pues no solamente lo veo en el servicio de la energía, sino también el gas y bueno, otros servicios. Cuando hacen esos cobros de reconexión, las personas pues duran prácticamente, por ejemplo, en el caso del gas, pueden durar un día completo sin gas, pero igualmente el cobro digamos, se hace el pago de la factura. ¿No hay una reglamentación que beneficie al consumidor en temas de energía, agua, gas? Eh, mira que eso está bastante ambiguo, eso, el encargado de eso es la CREC, ya vamos a mirar esa parte, que es la que hace que ese tipo de regulación de los tiempos, de los costos, eso es el que hace el que está encargado de eso es la CREC. Acá, por ejemplo, en él nos dice que durante 3 días la suspensión y eso, no nos habla de cuánto vale esa reconexión, y va a depender mucho también de cuál es ese operador. Entonces nos toca ir a mirar la CREC, eh, a ver en qué parte puntual nos habla de ese costo y esos tiempos máximos que tiene cada operador para garantizarnos el servicio. Entiendo, gracias. Gracias a ti. Profe, bueno, Señor. con Daniel, respecto a las reconexiones, pues cada empresa se implementa, digamos, los beneficios hacia ella respecto a, a los términos de, digamos, de tiempo de reconexión, para ellos salvarse, digamos, a 36 horas o 24 horas, establecer el servicio, para ella no tener que estar sancionada por las entidades que la vigilan. Pues muchas empresas pues querrán, digamos, eh, suspender y normalizar al mismo tiempo, pero es difícil en esa parte. Entonces ellos siempre se amparan, digamos, de tener un espacio de 2 días o 36 horas más o menos para poder restablecer el servicio dependiendo de la suspensión. Sí, señor. Y eso está en la CREC, ¿cierto? Sí, eso está ahí estipulado. Ujú. Listo. Gracias, Daniel. Ya ahorita retomamos ese tema. Vamos a concluir acá la parte de la medición inteligente. Entonces hay diferentes herramientas de diferentes empresas. Acá yo escogí una que se llama Ian Matter, Ian Meter, perdón, que es una empresa que vende elementos de medición y esa información que recopila a través de esas herramientas las guarda en la nube, guarda esa información en la nube y usted puede disponer de ella acá a través del internet, a través de Wi-Fi. Entonces vemos que tiene diferentes tipos de mediciones, acá medición monofásica, medición trifásica, tiene diferentes ventajas acá con la medición bidireccional que acabamos de ver, acá con los acoples mecánicos donde usted puede poner esto acá en tableros estándar
de carril de IN. Tiene la ventaja de la API abierta para que usted pueda complementar estas mediciones con otros elementos de otras marcas y esa información la puede guardar en la nube y utilizar una app para estar en constante conexión con el sistema. Entonces vemos acá cómo se hace esa conexión desde diferentes puntos, acá en la parte de la corriente alterna y en la parte de la corriente directa. Entonces mide usted en corriente alterna, mide en corriente directa y con esa información usted toma decisiones para optimizar su sistema. Eh, estas herramientas a quién le servirían, a quién le interesarían. A usted como usuario, que usted sea acá habitante de esta casa, que quiera poner todo su sistema fotovoltaico y utilizar este sistema usted mismo, pareciera que no, ¿no? Usted contrata acá una empresa que le haga esta instalación y esa empresa es la que debe tener esta herramienta, ¿no? Porque muchas veces usted como usuario, usted no le interesa cómo funciona ese sistema, sino que funcione bien y que sea económico. Entonces, más bien esto serviría para una persona que esté dedicada acá a toda esta parte de las instalaciones eléctricas porque va a saber interpretar toda esa información. Entonces, esta herramienta nos va a dar acá diferentes gráficos para que usted los pueda analizar y los pueda tratar y pueda mejorar el sistema o detectar fallas y corregirlas. Entonces nos va a dar acá curvas de potencia, energía acumulada, balance energético, en el tema del autoconsumo y de la exportación a la red, e indicadores en vivo también, de tensión, corriente, potencia y parámetros clave. Por eso les decía que no va a ser una herramienta para un usuario común. Eh, Listo, entonces vemos que en algunas instalaciones eléctricas, antes de usted inyectar esa energía extra a la red, refiriéndonos a un sistema, un grid, usted tiene que garantizar que esa energía que va a inyectar sea de buena calidad. Entonces, en sistemas industriales donde tiene usted muchos drivers de motores, muchos computadores, fotocopiadoras, sistemas de iluminación, en su sistema eléctrico se va a generar algo que se llaman los armónicos. Entonces, los armónicos es una distorsión que hay que corregir antes de que usted la inyecte a la red. Entonces, para eso usted tiene que hacer un monitoreo con alguna herramienta de estas, un analizador de redes, o con lo que vimos anteriormente, que puede ser un sistema complementario que no solamente le mida el sistema fotovoltaico, sino también este tipo de fenómenos eléctricos. Entonces, acá están estas herramientas para medir los armónicos. Estos se llaman analizadores de red o de calidad. Existen de diferentes gamas, de diferentes precios, de diferentes marcas. Acá volvemos a este Fluke, que es pues uno de los más utilizados en la industria porque tienen bastante buena relación precio-calidad. Entonces estos elementos le van a servir a usted para detectar esas eventualidades eléctricas y le ayudan también a corregirlas. Algunos de ellos se acoplan a las normativas que usted le indique. Entonces, digamos, acá en Colombia usted le dice, haga sus correcciones basadas acá en el RETIE y en la NTC 2050. Sabemos que son normas basadas en normas internacionales, entonces esto va a ser algo muy parecido a lo que haría en el resto del mundo. Em, Estos elementos, estas máquinas, generalmente usted las conecta y las deja ahí X tiempo, más o menos entre 15 y 20 días para que usted pueda hacer una recopilación de datos y tomar decisiones. Listo, entonces acá mirando más o menos cómo es esto de los armónicos, mirando cómo es ya la base teórica, todos sabemos que un sistema que esté funcionando normalmente, usted conecta a su analizador de redes y le tiene que dar algo así, en un sistema monofásico de una sola línea.
Eso tiene que tener esta forma. Cuando hay armónicos, empiezan a aparecer estas distorsiones. Entonces, esta distorsión es debida a esas cargas no lineales, que son estas de acá, que ya mencionamos, que están compuestas por partes electrónicas como diodos, transistores, tiristores, MOSFET, BJT, todo este tipo de elementos hace que eh, no se cumpla con la ley de Ohm, sino que la resistencia se comporte de manera no lineal. Entonces eso es lo que provoca en la red o en la onda es esta distorsión. Entonces esa distorsión antes de que retorne a la red hay que corregirla. Entonces hay acá unos filtros que lo único que están haciendo es generar esa misma distorsión, pero de manera contraria, para que cuando se sume acá con esta, dé como resultado la onda sinusoidal pura. Esto es calidad de energía. Entonces vemos acá en un diagrama de barras como tenemos acá los diferentes armónicos de diferente orden, tercero, quinto, séptimo y noveno orden, que son los más comunes. Una vez que usted le ponga el filtro, ya tiene como resultado nuevamente esto de acá. Ya todavía están esos mismos armónicos, pero ya mucho más atenuados. Entonces ya su sistema vuelve a la normalidad. Otro evento eléctrico es el factor de potencia, que es debido a este tipo de cargas, motores, eh, balazos de lámparas, transformadores, eh, eh, hornos de inducción, soldadores, variadores de velocidad van a provocar ya no una distorsión en la onda, sino un desplazamiento. Entonces, tanto el armónico como el factor de potencia lo que van a hacer es que la red se caliente, los cables se calienten. Entonces, sabemos que no queremos ese calentamiento, necesitamos corregir esas fallas. O no fallas, porque no es una falla, sino es una consecuencia de las cargas. Es algo que ya sabemos que va a ocurrir. Entonces hay que poner acá estos filtros para corregir los armónicos y los bancos de condensadores para corregir el factor de potencia. Cuando tenemos cargas inductivas, que son pues en su mayoría los motores. Entonces esto hay que hacer allá unos cálculos matemáticos, algo ya un poco más específico para mirar cuántos condensadores vamos a poner en paralelo a todas estas cargas antes de hacer esa inyección a la red. Entonces esto aplica no solamente al sistema fotovoltaico, sino a cualquier sistema eléctrico, pero en el sistema fotovoltaico pues se va a hacer un poco más trascendental porque usted ya está haciendo un negocio allá con el operador de red, ya él le va a comprar una energía, él le va a exigir que esa energía pues sea de buena calidad. Ya no es solamente por la parte de la sanción, sino ya entran a una parte de comercialización, entonces usted tiene que garantizar que lo que usted va a inyectar a la red sea de buena calidad. Por eso les decía que esta parte de los sistemas on-grid que inyectan a la red son más frecuentes en la parte industrial. Acá cuando usted está inyectando a la red, acá cuando usted está inyectando a la red, es porque le está sobrando energía, porque usted tiene acá una actividad económica donde tiene ese excedente, entonces tiene que medir acá que esa energía que usted va a inyectar a la red sea de buena calidad. Ya ahorita miramos la parte de los precios y el negocio que se hace con el operador. Sí, Ricardo. Ingeniero, buenas noches. El factor de Buenas noches. potencia, el factor de potencia se debe también al desplazamiento de la señal, porque, por ejemplo, los inductores, las bobinas en general, tienden a adelantar la onda y hay que corregirla con capacitores que retrasan la señal. Entonces serían los bancos de capacitores.
pero cuando su sistema es muy capacitivo, usted tiene que corregirlos con bobinas de choque. Sí, señor. ¿En qué caso tendríamos un sistema capacitivo? O sea, ¿cuáles son las Bueno, cargas capacitivas? sistemas capacitivos, por ejemplo, se han presentado en equipos que tienen muchísima capacidad de cómputo. Ejemplo, las bodegas de Data IFX en la avenida Boyacá con 80 y tanto, tal vez 90 y tanto, tienen bobinas de choque porque la cantidad de servidores generan tal capacitancia que obviamente la señal se atrasa bastante y tienen que poner bobinas de choque para adelantarla. Sí, señor. Otro elemento capacitivo son las fotocopiadoras, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Es que, a ver, todos los elementos que tienen capacitores de gran capacitancia, pues valga la redundancia, tienden a generar eh, que el coseno de phi se refiere al ángulo que se genera entre la potencia real y la potencia aparente, eh, merced a la aparición de una potencia reactiva. Entonces, a mayor potencia reactiva, usted tiene un mayor ángulo de separación entre la potencia real y la potencia aparente. Ese ángulo phi, el coseno, es el factor de potencia. Puede ser hacia la parte positiva si es inductivo o hacia el cuadrante negativo si es capacitivo. Sí, señor. O sea, cuando estamos hablando de cargas capacitivas, estamos hablando de eso que nos está hablando de los servidores y de las fotocopiadoras. Y las cargas inductivas, los motores, todo lo que tenga bobina va a ser cargas inductivas. Es decir, va a generar la potencia reactiva, que es un triángulo, lo que está diciendo ahí el compañero. Tenemos un triángulo, imagínese la parte larga, es la parte de la potencia aparente, la parte de abajo es la parte real y la parte vertical del triángulo es la parte reactiva, que siempre es la que queremos eliminar a través de todos estos filtros y de las bobinas de choque que nos dice ahí el compañero. Sí, José Raúl. Muchas gracias. No, es que me queda la duda ahí con las bobinas de choque. ¿Qué son las bobinas de choque? Que no capto la idea de cuál es el funcionamiento de ellas. Vamos a mirar acá un momento esta diapositiva. Miremos esta de acá. Entonces, vea, acá estamos suponiendo que tenemos una empresa donde hay muchos motores. Entonces, la mayoría de las cargas son inductivas, está generando un adelantamiento en la onda. Es decir, la corriente se adelanta a la tensión, entonces es un factor de potencia inductivo, adelantado. Como está adelantado, vamos a poner capacitores. El capacitor lo que hace es atrasar la onda, entonces como la atrasa, la pone otra vez en fase, eso se llama poner en fase. Como está otra vez en fase, ya se elimina esa potencia reactiva. Ahora imagine lo contrario, donde hay muchas cargas capacitivas como las que estábamos hablando. Entonces, ¿qué toca poner? ¿Qué toca poner? ¿Esto qué es lo que tiene por dentro? ¿Qué es lo que tiene acá esto por dentro? Tienen bobinado. Bobinas. Son bobinas. Entonces, en lugar de poner un banco de capacitores, usted pone pones inductores, bobinas. Yo la conocía era por el lado de los capacitores nomás, no por el lado de las bobinas. Sí, es que es lo más común esa parte de los motores, pero también toca lo contrario. Me toca investigar un poquito más sobre el tema, profe. Muchas gracias. Listo, José Raúl. Eh, no sé si quiera complementar algo más, Ricardo. No, ingeniero, así está perfecto. Como usted le decía a José Raúl, normalmente en la industria lo que encontramos son motores. Entonces, la capacitancia, perdón, el problema es de tipo inductivo y se corrige con bobinas. Pero
perdón, se corrige con capacitores. Pero en estas industrias, por ejemplo, en las famosas nubes, lo normal es que haya un adelantamiento de la señal porque es de tipo capacitivo y se retrasa con bobinas. Sí, señor. Cuando su merced dice nubes, nos estamos refiriendo es a los servidores. Sí, claro, claro. Digamos, el negocio de tener, por ejemplo, una nube informática, implica una gran cantidad de servidores y no solamente de servidores, sino también, por ejemplo, de las mismas UPS que respaldan el buen funcionamiento de esos servidores, ingeniero. Sí, ya que estamos tocando eso, bueno, nos salimos un poco del tema. Estos elementos, tanto la UPS como el servidor, tienen una demanda energética altísima. Si ustedes ven ahí, la vez pasada, hace como unos 2 meses, salió una información de que no utilizaran indiscriminadamente el ChatGPT, porque usted simplemente diciéndole buenos días ya no sé cuánto energía iba a gastar por ese mismo tema, porque esos servidores pues tienen bastante consumo energético. Entonces, para complementar esa idea con lo que estamos estudiando acá, que son los sistemas fotovoltaicos, hay unas empresas que se dedican precisamente a eso, a generar allá sus servidores, todo su sistema, lo hacen con energía única y exclusivamente fotovoltaica, porque les va a generar mucha ganancia. El tema es solamente de abastecer energéticamente esos equipos. Entonces hay muchas empresas dedicadas a eso y para que lo tengamos en cuenta. Listo, no sé si tengamos más inquietudes. Esta parte pues es bastante técnica, esto toca estudiarlo. Cuando uno está estudiando los sistemas trifásicos, el tema de esto tiene ahí sus números, su teoría. Acá pues estamos solamente mencionándolo. Listo, miremos el tema ahora de la normatividad, que también es bastante extensa. Vamos a hacer acá un resumen y vamos a mirar qué nos dice relacionado con esta parte del sistema fotovoltaico. Entonces el RETIE ha tenido varias actualizaciones. Habíamos trabajado la vez pasada en los cursos pasados con la actualización del 2013, pero él tuvo pues una actualización en el 2024. En la parte fotovoltaica, pues prácticamente que eh, sí tuvo algunos cambios, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, este documento es público. Ahorita, ahorita no, creo que la vez pasada yo les compartí la versión impresa. Ahorita les voy a compartir un link donde usted puede encontrar pues perdón, les estaba diciendo que les voy a compartir un link eh, para que ustedes miren la actualización. Yo se les voy a compartir acá por el chat del grupo para que lo tengamos ahí a la mano. Listo, entonces acá digamos en esta parte, ay Dios mío, otra vez la barré. Perdón. Les decía que les iba a mostrar acá. Entonces, digamos acá en el libro 2 nos muestra algunas especificaciones de los productos que nosotros vamos a utilizar en las diferentes instalaciones eléctricas. Entonces, acá como estamos hablando em,
de elementos del sistema fotovoltaico, acá podemos encontrar, por ejemplo, los inversores, baterías y paneles fotovoltaicos. Entonces la idea es que nosotros miremos cada uno de ellos. Ahorita vamos a mirar un ejemplo. Tenemos tiempo. Vamos a mirar, por ejemplo, el de las baterías. No, miremos el de los paneles solares fotovoltaicos. Entonces usted llega y mira acá. Aplica los paneles solares individuales o integrados en estructuras utilizados para proveer energía eléctrica en instalaciones de uso domicilio, comercial, industrial. Entonces, como puede ver, esto es bastante tedioso usted ponerse a leerlo acá ahorita. Esto la idea es que usted lo lea allá con calma, ya usted va a saber interpretar esa información. Por ejemplo, acá vea, en el tema del marcado. Nosotros acá ya hablamos de la tensión de circuito abierto. Lo hemos ya trabajado en ejemplos, en tareas que ustedes tienen. Utilizamos bastante acá la corriente de cortocircuito. Entonces, ¿sí ve? Ya va a ser más fácil entender todos estos conceptos. Ya usted va a poder de manera autónoma venir a mirar este reglamento. La corriente de cortocircuito, la polaridad de los terminales, la tensión máxima. ¿Sí ve? Esa es la idea. Acá miremos algo nuevo que no hemos visto, el tema de la normatividad. Entonces acá nos hablan, vea, de normas técnicas. Entonces nos hablan, por ejemplo, acá de normas IEC y de la norma UL. Entonces usted tiene que mirar acá en los datasheets. Usted mira acá en los datasheets esas normas. Vamos a mirar acá, por ejemplo, en este panel. Este es de la marca Jinko, una marca china bastante utilizada. Y nos muestra esas certificaciones, ¿ve? Producto certificado con normas IEC y normas UL. Entonces, a la hora que usted vaya a adquirir un elemento de estos, usted lo que tiene que mirar es precisamente esto de acá. ¿Y dónde están esas normas? Vea, precisamente en lo que estamos viendo del RETIE. Está ahí en el libro del RETIE. La 61215, pero son IEC y UL. Entonces, esto simplemente es un ejemplo. Pues vamos a continuar acá con las diapositivas que nos van a nombrar esas normas o esos estándares internacionales. Ahí pues vimos un ejemplo de los paneles, pero aplica para todos los elementos. Acá, por ejemplo, nos hablan de las baterías. Esas baterías, dependiendo de su carga, si el banco de baterías supera los 1000 amperios hora, pues debe cumplir con ciertos requisitos. Debe tener un cuarto independiente. Pero fíjese que son ejemplos muy puntuales que estamos hablando acá, pero aplican para todos los elementos, para los cables, para los disyuntores, para los interruptores, para todo lo que se le ocurra. El tema de la puesta a tierra también, sabemos que todas las instalaciones eléctricas van a tener por obligación una conexión a puesta a tierra. Sin embargo, ahí lo recalcan. Entonces ahí tenemos la certificación del RETI. Entonces, cuando usted importa esos elementos, usted saca ese certificado porque ya viene con toda la documentación, el panel ya dice que cumplió con todos esos requisitos para tener ese certificado RETIE, que sabemos que es un certificado acá nacional. Pero estas sí son normas internacionales, ¿ve? Entonces ya vamos a mirar de dónde vienen estas normas. Cuando estamos leyendo ahí la NTC 2050, perdón, el RETIE nos remite casi siempre a la NTC 2050, en el caso de las instalaciones fotovoltaicas, a el artículo 690. Entonces, la NTC 2050 también tuvo una actualización del 2020. También es un documento público, ya ahorita lo vamos a mirar. Se los voy a compartir.
Acá tenemos, bueno, el ejemplo de el cuarto donde debe cumplir con este requerimiento que si es superior a 1000 amperios hora, debe cumplir con los estándares de ventilación y de em, em, acá del tema del espacio y del tema de la ventilación, si es mecánica o es natural o es inducida o como sea. Entonces acá en este espacio, ¿cómo lo verían ustedes? Si está bien diseñado o no está bien diseñado, si cumpliría o no cumpliría. Ahí a simple vista, una primera mirada. Perdón. ¿Qué opinan ustedes de esa imagen? Pues eso se ve como muy estrecho. O sea, usted como inspector RETIE, ¿qué haría? Más iluminación. ¿Es alguien más que quiera opinar? Sí, de Ricardo. Bueno, a mi juicio está bien, pero yo recomendaría que se enviara también una línea de aire a presión por la parte baja del piso, de abajo hacia arriba, para que ayude más en el proceso de enfriamiento. Un intercambio térmico que sea un poquito más eficiente, porque me parece que simplemente tiene una sola toma de aire. Listo, Ricardo, ¿alguien más? Listo, entonces nos tocaría mirar bien el RETIE en la parte de la temperatura o la NTC 2050 que nos hable de esta parte de las baterías. Yo a primera vista lo notaría bien. Sabemos que en cualquier estructura, que en cualquier sistema, el espacio es limitado. Acá desde que quepa una persona para hacerle mantenimiento a esto, pasaría la prueba. Acá vemos que tiene también un sistema de ventilación. Tocaría mirar también en qué ambiente está esto, porque no es lo mismo tener este banco de baterías en Melgar que tenerlo acá en Bogotá. Si está en Melgar, de pronto sí compartiría lo que dice Ricardo acá en la parte de abajo. Si está acá en Bogotá, considero yo que es suficiente esta parte de acá. Entonces son varias cosas. El tema del espacio de la limpieza me parece que está bien. El tema de la señalización, de la iluminación, se ve bastante claro, se ve bastante limpio. Para otras cosas que uno ha visto, se me hace que está bien. No sé qué más concluyen ustedes. Si el sistema está en Melgar, obviamente va a tener muchísimo más temperatura, pero créame que así el sistema está en Bogotá, ahí adentro debe parecer Melgar. Listo, entonces nos tocaría ir a mirar también a hacer mediciones de temperatura. Miremos acá la parte que les estaba comentando. Bueno, acá esto aplica no solamente para las baterías, sino para los paneles, para los DPS. Mucha información. Acá eh, el tema ya del dictamen, donde viene ya el inspector RETIE, hace toda su inspección y ya el certificado. Entonces casi siempre van a tener estos inspectores muchos criterios cada uno. Pueden venir 10 y 10 dicen cosas diferentes. Es lo que suele uno observar en la práctica. Siempre hay uno que dice esta distancia, este color, eh, esto no sirve, esto sí sirve. Son muchas las interpretaciones. Por eso nos toca pues siempre estar ahí con la normativa en la mano para tratar como de salvar nuestra instalación. Listo, acá haciendo un recorderis de lo que es la NTC 2050, simplemente pues es una norma que está basada acá en la NFPA 70, que es un código eléctrico nacional de los Estados Unidos.
La NTC 2050 estuvo basada en eso. Pues el artículo 690 de la NTC nos habla precisamente de los sistemas fotovoltaicos. Nos habla nuevamente de lo que cualquier instalación eléctrica requiere en el tema de los colores, en el tema de los materiales, PVC, MT, acá rojo, negro, el verde, amarillo para los cables, el tema también del aislamiento. Esto tiene que tener un aislamiento especial por el tema de la exposición a la intemperie. Lo mismo acá en el tema de la corrosión, este IP66 y IP67, porque son elementos que pueden llegar a estar expuestos a la intemperie. Entonces ya son eh, parámetros mecánicos para cada uno de estos elementos. Todo eso está consignado ahí en la normativa. Lo mismo el tema de las señalizaciones y de los rótulos, de la utilización de estos sistemas de aislamiento, de apertura de los circuitos. También nos hablan ahí que tienen que estar en todas las etapas del sistema. En la etapa de corriente continua, en la etapa de corriente alterna. Ahí está consignado todo eso. En el tema de los inversores también nos indican acá, por ejemplo, de los certificados que debe cumplir de la ISI y de la IEEE. Ya vamos a mirar qué es esto específicamente. Digamos, que es esta parte, protección anti-isla. Que hace parte del inversor. ¿A qué nos indica esto? ¿O de qué nos habla esa protección anti-isla y que tiene que ser automática? ¿Y por qué es importante? Desde el Es una punto de... característica que se ve importante porque si digamos se llega a trabajar en una red cercana y no se activa esta antiisla, pues se puede caer en riesgo de electrocución o algún riesgo eléctrico a los operadores, a los trabajadores. Sí, señor. Precisamente es lo que nos está diciendo Javier. ¿Sí, alguien más? Sí, hay bastante riesgo para los trabajadores del sistema. Gracias, Álvaro. Listo, entonces precisamente lo que dijeron los compañeros es eso, vea. Entonces hay una falla acá en el sistema, en la red. Entonces, este aparato que está conectado, que es en un sistema on-grid, él tiene que hacer una desconexión automática, es decir, dejar de inyectar y de recibir energía para que cuando venga acá la persona a hacer el trabajo, todo el sistema esté desenergizado. Que como el sistema está recibiendo acá el sistema fotovoltaico, entonces él tiene que detectar la falla acá para dejar de inyectar, para que puedan hacer este trabajo seguro. Obviamente esta persona pues ya está capacitada para eso, ya conoce ese riesgo. Él tiene que venir primero a verificar que efectivamente no haya inyección de energía a la red. Listo, vamos a mirar esta parte de la CRE. Creo que estamos ya cortos acá de tiempo. Son las 9:05, tomémonos un descanso de 10 minutos y venimos y hablamos de esa parte, ¿listo? Se me, sol- De se me acuerdo, olvi- listo, sí. se me olvidó compartirles la asistencia. Pero no se retiren, les comparto acá el link de la asistencia. Listo, ahí les compartí el link. Entonces son las 9:05, veámonos a las 9:15 y terminamos con la presentación.
Listo, vamos a continuar con la presentación. No se les olvide llenar la asistencia, por favor. Vamos a compartirla nuevamente. Listo, para los que llegaron tarde, ahí queda la... Listo, vamos a continuar entonces. Les recomiendo porfa el micrófono para que no hagamos ahí interferencia. Listo, les voy a compartir acá rápidamente también esta parte del IAM Meter, del que estábamos hablando ahorita. Esto simplemente pues es una empresa que tiene acá esta página web donde ofrece sus productos. Obviamente pues no es la única que hay. Esta me pareció chévere porque tiene pues bastante información acá bien organizada. Tiene unos gráficos pues bastante fáciles de entender, bastante intuitivos. La idea es que usted vaya y mire el tema de cómo va a ser la conexión, acá de los CTs, de lo que ofrece la compañía. Vea que acá nos muestran un diagrama unifilar bastante sencillo. También nos muestra los productos que venden, cuál es la tecnología que ofrece. Entonces, obviamente estas son herramientas que pues todo el mundo no va a acceder a ellas, pero pues sí es importante que las miremos. Son herramientas que pueden llegar a ser costosas, pero importante que sepamos más o menos cuál es su funcionamiento, cuál es la tecnología que utilizan, porque todos estos sistemas, no solo fotovoltaicos, sino todos los sistemas eléctricos van encaminados en esta dirección, al tema de cada vez ser más autónomos, que su medición sea más autónoma. Entonces nos toca estar pendientes de todo esto. Acá está todos los diagramas, por eso les digo que es bastante amigable a la vista. Está en español, entonces para que ustedes lo cacharreen. Acá hay varias cosas que ustedes pueden mirar desde los paneles de control. Acá hay unos ejemplos que nos hablan de la potencia, del consumo de la red, de la temperatura. Eh, la idea es que miremos esto para que entendamos más o menos cómo es que se hace el análisis del consumo para pues usted tomar decisiones. Análisis del consumo, análisis de la carga, acá un diagrama de barras bastante pues intuitivo, bastante sencillo. Obviamente pues toca ir a dedicarle unas horas a esto. Entonces la invitación es a eso, que hagamos ese trabajo autónomo. Listo, volvamos acá a la presentación. Habíamos quedado acá en la parte de la CREC. Entonces la CREC es la Comisión de Regulación de Energía y Gas en Colombia.
Entonces, ¿cuáles son sus funciones principales? La regulación en el tema del servicio de las tarifas y de la calidad y de la seguridad. En el tema del mercado eléctrico también va a establecer normas para la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. Equilibra los intereses entre los usuarios y las empresas de energía. Entonces acá, como hemos hablado de la inyección de la energía a la red, la CREG es la que va precisamente a equilibrar esos intereses. Regula la conexión de sistemas fotovoltaicos, autogeneradores y generación distribuida. Fija los criterios para calcular precios y tarifas justas. Y garantiza que los servicios sean confiables y seguros. Esa es la función más o menos de la CRE. Acá las personas que han trabajado acá, que han hecho parte de esta organización, pues nos han contado que hay fuertes discrepancias en el tema de la evolución en cuanto a los sistemas de fuentes no renovables de la energía con fuentes renovables, perdón, em, con el tema de la legislación, con el tema em, de las funciones que debe tener cada uno de los participantes en todos estos sistemas. Sabemos que estos sistemas están en evolución, entonces hay algunas cosas que todavía no están claras, hay vacíos. Esto al tratarse de artículos y de leyes, siempre quedan ahí cosas en el aire que son susceptibles a la interpretación de cada persona. Em, Acá estos documentos, estas leyes también son públicas, entonces la idea es que las revisemos. Acá puse algunos ejemplos, algunas leyes relacionadas con lo que estamos hablando acá de los sistemas fotovoltaicos. Por ejemplo, acá la 030 de 2018 nos habla de la autogeneración de pequeña escala y la generación distribuida, que define cómo los usuarios pueden conectarse a la red y permite entregar excedentes de la energía a la distribuidora. ¿Qué entendemos nosotros por generación distribuida? Alguien que nos explique rápidamente. Generación distribuida. Esto hace referencia a personas o empresas que tienen su comunidad energética, que tienen fuentes renovables como la solar, la biomasa, la eólica, y pueden ser autosuficientes. Además de eso, pueden compartir con algunos vecinos haciendo cierto tipo de conexiones. Pero ahí es donde les hablaba de las discrepancias que hay, porque toca sacar unos permisos que en algunas ocasiones pueden llegar a ser tediosos, que acá, bueno, en esta segunda parte nos dice que reduce tiempos de trámite, esto en el papel, pero ya en la práctica puedes llegar a ser, tener una interpretación diferente, porque sabemos que para usted poder comercializar energía, para usted vender energía, tiene que sacar unos permisos especiales. Entonces ahí es ya donde vienen los problemas de que muchas veces eh, se quiere incentivar la generación, pero también hay limitaciones como esas, que usted no necesariamente tiene que ser Codensa o Enel para poder comercializar su energía. Entonces ya le toca sacar un permiso equivalente a esas empresas, entonces eso puede llegar a ser algo, alguna traba en en esa comercialización. Entonces, claro, están promoviendo por un lado el tema de las smart grids, que usted se trate de ser autosuficiente, pero por otro lado le están poniendo ese pero, le están poniendo
ese obstáculo. Entonces ahí los que están metidos en eso son los que nos cuentan que eso es lo que está sucediendo, eso es lo que están tratando de arreglar, para que esta parte sí sea de verdad eh, verídica, que los tiempos de trámite sean más cortos. Tiene que ver también con esta parte de los excedentes, del negocio que usted haga con el operador de red. Entonces acá nos hablan de un precio de bolsa. Entonces si usted está comprando acá en Bogotá el kilovatio hora a 700 pesos, si usted tiene excedente, usted esperaría que se lo compren en 700 pesos, pero eso no va a ocurrir. Se lo van a comprar a un precio inferior, a 300 o 400 pesos, por poner un ejemplo. Entonces los argumentos de ellos también es pues la calidad de la energía, que ellos no necesitan comprar energía, que es antes un favor que le están haciendo a usted al comprarle eso. Ley de la oferta y la demanda. Em, Listo, estábamos viendo ahorita los datasheet que nos aparecían estas normas internacionales, estos estándares internacionales. Entonces acá vemos que la IS es la International Electrotechnical Commission, que tiene su sede principal en Suiza y aplica para muchos elementos, no solo eléctricos, sino también mecánicos. Entonces, esta IS nos va a dar esa certificación porque ellos tienen allá unos laboratorios donde miden todos los elementos, los módulos, los inversores, las baterías, y ponen ese estándar. Entonces, cuando usted viene y mira acá el RETIE, que era lo que estamos viendo ahorita, vamos a cerrar acá esto, aparecen estos estándares, vea, IS 61215, IS 61701, referente a los paneles solares. Entonces, usted viene y mira si el panel que usted va a que va a comprar, cumple con esas especificaciones, que era lo que estábamos viendo acá, vea. Normas internacionales IS y UL. ¿Qué es esta UL? Lo mismo que la IS, pero ya no es suiza, sino es de Estados Unidos. Es esta de acá. Pero tienen la misma función. Tienen laboratorios donde hacen las pruebas a todos estos elementos, pruebas eléctricas, pruebas mecánicas, pruebas de resistencia, de intemperie, todo el tipo de pruebas que usted se pueda imaginar. Y esas son las más reconocidas. Entonces esta es Suiza, la IS, y la gringa que es la UL. Estas son las que usted va a encontrar en la mayoría de los paneles. Este panel es de origen chino, pero se rige a a esos estándares de calidad. Acá tiene otro estándar, vea, que son los estándares de la ISO. ¿Esto a qué hace referencia? ¿Sí se acuerdan? Sí, Ricardo. Ingeniero, qué pena meto la cucharada, pero es que la IS, la International Electrotechnical Commission, es un brazo de la Organización de Naciones Unidas y por lo tanto todas sus normativas y todas sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento para los 87 países que forman parte de ella y los que las adoptamos. Mientras que Underwriter Laboratories, la UL, es una compañía de carácter privado que hace pruebas que se conviertan en un estándar de la industria, pero es de carácter privado. Ah, ok, no sabía. Gracias, Ricardo. Tengo que investigar bien esa parte entonces. Esta es de carácter privado y esta es de carácter público, ¿sí? Pero digamos que acá, listo, en cuanto al panel, entonces digamos que esta no, que no tuviera esto, pero tuviera solamente la UL, ¿pasaría o no pasaría? Pasaría, ingeniero, pero lo que pasa es que como la IS es de carácter, digámoslo así, vinculante porque es parte de la Organización de Naciones Unidas,
al igual que la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otra cantidad de brazos que tienen las Naciones Unidas, digamos, es más de carácter oficial la IEC, mientras que la UL es más de carácter empresarial, más de carácter comercial. Em, listo. Miremos acá la otra. em, ¿Qué era lo que les iba a decir? A la IEEE. Listo, Ricardo, gracias. Esta IEEE que ahí que nos cuente usted rápidamente, ya que está como empapado con ese tema. La IEEE también, ¿esta es pública o privada? Esta es pública, La ¿no? IEEE, no, la IEEE es, ay, bueno, ahí es como una asociación internacional de ingenieros eléctricos y electrónicos que rige, digamos, hace recomendaciones que son adoptadas por la industria, pero no son obligatorias, sino son vinculantes, son sugerencias de mamá, ¿no? La sugerencia de no salga y más le vale que no lo haga. Sí, señor. Sí, creo que es una buena analogía. Entonces, para ya redondear, ahí lo que nos cuenta Ricardo es, esta es relacionada a la calidad de los elementos, la IS y la UL, mientras que la IEEE es más relacionada con el tema de las conexiones y de la compatibilidad de esos elementos. Sería una buena conclusión. Entonces, esto pues obviamente también es un estándar internacional que es bastante adoptado en muchos paradigmas, en muchas maneras de hacer las cosas en cuanto a la electricidad y la electrónica. Entonces, también es importante tener estas estándares ahí en mente porque siempre que nosotros estamos viendo ahí el retiro NTC 2050 nos están hablando de eso, de esos estándares. Listo, alguien que nos recuerde el de las ISO. Estas. ISO 9001, ISO 14001, todo esto. Alguien que sea ducho en esa parte. Sí, Ricardo. Las ISO son las International Standards Organization, es la Organización Internacional de Estándares. Digamos, es como una especie de reunión de todas las certificaciones o de todas las certificadoras a nivel internacional. Para el caso, usted coge las normas ICONTEC y las normas ICONTEC en muchas de sus actuaciones son exactamente iguales a las normas ISO, porque simplemente si usted se aprueba bajo las normas ISO, eso certifica que usted puede estar compitiendo en cualquier parte del mundo. Sí, señor. Sí, claro, porque esta es internacional. Las normas y contexto son a nivel nacional. Entonces, bueno, acá nos dicen que cuál es su procedencia, también es suiza, pero ya tiene más que ver es con el performance de cómo están realizando esa actividad para hacer el panel. Entonces, volviendo acá al ejemplo del panel. Entonces, acá va a tener certificados ambientales, certificados laborales y certificados ambientales. Entonces, acá el 9001 de calidad del producto. eh, Esta de acá nos dice que es del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Los que están metidos en eso saben que en esas manufacturas pues tienen que cumplir con esos estándares. Entonces, no sé si ustedes hayan visto esas manufacturas que hay, por ejemplo, en Bangladesh, en la India, en estos países donde esta parte no se cumple tan a cabalidad, que usted ve esas personas allá trabajando sin casco, sin guantes, sin overol, prácticamente que allá en pantaloneta. Entonces, no tendría este certificado internacional. Esa parte limitaría para que usted compre un elemento de esos. Digamos, acá sí lo tiene.
Esto es de origen chino, tiene todas esas garantías. Pero digamos que no tuviera esto, pero si cumpliera con estas de acá, usted podría comprar ese panel legalmente y sin ninguna violación al RETIE. Perdón. Según lo que nos dice el RETIE, yo diría que sí, porque ahí no nos hablan, digamos acá en este caso, nos están hablando de esas normas técnicas, vea, pero no nos están hablando de las ISO. Quería revisar acá punto por punto. Acá nos hablan del rotulado. Entonces, si ese panel ya no viene de China, sino de otro país donde están trabajando allá en esas condiciones, ¿qué pasaría? ¿Compraríamos ese panel o no? Según lo que nos dice acá, solamente estamos hablando de esas normas de calidad de rotulado, de las IS, de las UL. Entonces, si miramos acá, digamos, otros fabricantes, también nos dan estas de IS, también de las ISO. Digamos, en el tema de los inversores, también acá tenemos esta de IS, esta de IS de la batería. Y acá un poco más resumido, estándares IS. Son como, es como la más común, ¿cierto? Más que la UL. De pronto por lo que decía ahí Ricardo, de las Naciones Unidas y eso, entonces es una norma de pronto más utilizada. Listo. ¿Algo más que agregar ahí a esa parte? Listo, miremos ahora esa parte del mercado fotovoltaico. Digamos acá en esta del Paso, utilizaron estos paneles. Ahí me puse a investigar, utilizaron estos Ginkgo. También nos dicen que eso es bastante dinámico, que no cumplen con los 25 años, sino que digamos que en 12 años ya los cambian. Ellos hacen el análisis económico y como es tan creciente la tecnología de estos paneles en su eficiencia, entonces pueden tomar la decisión en 12 años de decir cambiemos todo eso que nos sale más rentable por la utilización del espacio. Em, Estos montajes, estos parques los hizo en él, el del Paso, el de la Loma, el Guayepo uno y 2 que son son los más grandes que hay acá en Colombia. Acá nos dicen, bueno, cuáles son sus dimensiones. Isagen también, que es una empresa colombiana. Este en él es italiano. Este es colombiano, también tiene pues inversión en la bolsa, tiene muchas eh, capitales de diferentes partes. Hicieron esto en Los Llanos, en Bolívar, en Sabana Larga. Celsia también tiene proyectos en Colombia, por toda Colombia, en el Valle del Cauca, en Tolima, Sucre, en el Cesar. EPM también ha hecho pues varios parques solares, este en Caldas, este que hizo en Tolemaida, este es el de Tolemaida, que es una alianza con el gobierno nacional, hicieron en el fuerte militar, hicieron esta instalación. Em, Listo, acá relacionado con el mercado fotovoltaico está la parte de la
metas gubernamentales. Entonces hubo un acuerdo en París en el 2015 donde se firmaron metas. Entonces cada país ponía su meta. Colombia firmó este acuerdo para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050 en todo lo que es la producción de la energía eléctrica. Entonces acá hay unos documentos que también son públicos donde podemos encontrar toda esa información. Yo les voy a compartir este documento para que ustedes lo puedan leer con calma, lo miren y lo analicen. Entonces en ese documento eh, está esta matriz, está esta gráfica que se refiere a la matriz eléctrica, donde tenemos todas las fuentes que estamos utilizando. Entonces tenemos el carbón, el viento onshore, el gas, el solar fotovoltaica, eh, la solar más BESS, que es los parques solares que tienen baterías, funcionan con baterías, que también es una tendencia a nivel mundial que va creciendo, porque las baterías cada vez pues están siendo más eficientes. La hidráulica, la distribuida, la geotérmica, el viento y la bioenergía. Entonces fíjese que acá tenemos la del carbón, que es esta negra que estamos viendo acá sobre el eje X, que acá antes del 2029 pues ya prácticamente que desaparece. Sigue teniendo acá una línea que llega casi al 2035, ya en el 2035, según estas metas que firmaron ahí en ese acuerdo, ya debería estar en cero. La meta es en el 2050 totalmente cero, pero acá la proyección es prácticamente en el 2035. Acá, por ejemplo, el azul, que es la hidráulica, sabemos que en Colombia el 70% de la generación es hidráulica. Fíjese que esa sí no se tiene estimada reducirla porque pues es bastante limpia, entonces no hay proyección para reducirla. Las que sí van a ir en aumento pues son las otras, ¿no? La geotérmica, la del viento, las solares, esta verde, la bioenergía, esto sí va a ir creciendo. Entonces usted puede aprovechar esta información eh, a su favor, pues para mirar cuál es ese campo donde usted pueda aplicar. Entonces usted dice, yo voy a montar una empresa acá de energía solar, porque veo que en 25 años es la que más va a crecer. O yo voy a estudiar eso porque eso es lo que más va a crecer. Para eso sirven estas proyecciones. Ahí en ese documento también nos hablan de las transferencias eléctricas. Entonces, todas estas empresas que hemos mencionado, EPM, Isagen, Enel, Celsia, ellos por ley tienen que pagar un impuesto en el lugar donde tienen sus proyectos. Entonces, ellos pagan un porcentaje a esa comunidad por utilizar ese espacio, sea cual sea pues la instalación que tengan, si es fotovoltaica, si es eólica, si es geotérmica, lo que sea, ellos tienen que pagar eso. Ahí eh, en ese documento nos informan de ese pago y cómo puede aumentar. Obviamente eso toca ir a mirar la letra pequeña ya cuando se está hablando de porcentajes. Algo también que podemos destacar es la parte de la democratización de la energía, lo que estábamos hablando de permitir que las comunidades energéticas eh, sean cada vez más autónomas y que eh, el gobierno y todas estas entidades gubernamentales
favorezcan esa democratización. Entonces ahí hay una parte donde nos explican eso. Es un documento no tan largo, bastante pues sencillo de leer. Esto pues lo que les estaba diciendo nos abre las puertas para que analicemos cuáles son esas oportunidades laborales. Entonces son muchas desde diferentes niveles. Entonces usted puede dedicarse al diseño de sistemas, hacer todo lo que hicimos nosotros acá con las herramientas adecuadas, con el PVCs, con el Helioscope, con el AutoCAD, con lo que necesite, ya saber manejar esas herramientas y saber hacer estos diseños. También en el tema de la gestión de los proyectos, saber tener los contactos allá para poder usted vender su producto, que pues sería la parte que yo considero que es más difícil, ¿no? Conseguir los clientes. Porque una vez que usted tenga pues el cliente, el contacto, ya hacer el diseño, pues hay muchas personas que saben hacer eso, ¿no? Lo mismo acá en esta parte técnica. Esta parte técnica pues ya sería contratar personas que tengan experiencia en esto. Entonces, considero yo que esta parte de conseguir los contactos es lo más complicado. Eh, Siempre pues se van a necesitar personas que hagan esta parte de los montajes, también del mantenimiento, de hacer el tema de la limpieza, del reemplazo, del monitoreo, que esta parte pues va relacionada con lo que hablamos de la medición inteligente que cada vez va a ser más autónoma. Siempre la gestión de la eficiencia de la energía, ver lo que otros no están viendo. Usted proponer acá alguna solución para volver este sistema más eficiente, que hay compañías que se dedican a eso. Con todas las herramientas que vimos, ellos detectan que pueden mejorar ese sistema en algún rubro que alguien no haya visto y ahí pueden tener una oportunidad. Lo mismo acá en la parte eh, de los números, cuando estamos proyectando el sistema y proyectando cuál es esa recuperación de la inversión. Estas empresas hacen esos análisis económicos y proyectan cuál es la ganancia. En cuanto a la investigación y la innovación, en esa parte sí estamos un poco quedados con relación a las grandes potencias, no solamente Colombia, sino muchos países del mundo. Acá en Latinoamérica, por ejemplo, estamos solamente en el papel de consumidores, donde compramos en China o en Estados Unidos o en Europa todos los elementos y acá los instalamos. Pero no estamos proponiendo nada desde la ciencia para mejorar esos elementos. Acá, por supuesto, digamos, acá en el SENA tenemos un laboratorio de estos, pero es algo más desde el punto de vista educativo y no tanto empresarial. Y como sucede siempre en todos los eh, aspectos de la tecnología, las mentes acá brillantes que logran hacer un descubrimiento van y entregan ese conocimiento fuera del país, porque acá en Colombia pues es muy difícil materializar esos descubrimientos porque no tenemos la inversión, no tenemos el capital para desarrollarlo. Entonces usted puede ver allá en esas grandes empresas que siempre hay gente de todos los países, mentes muy extraordinarias que proponen pues cosas muy buenas. Acá vemos algunos gráficos de cómo ha sido ese crecimiento a nivel internacional. Hay instituciones, acá como la IRENA, que se dedican a ese estudio y a mirar cómo es esa evolución. Entonces, la que más ha evolucionado es la fotovoltaica por encima de las otras, eh, de la eólica, de la geotérmica.
la fotovoltaica es la que más se ha expandido. Entonces vemos que acá China, la Unión Europea y Estados Unidos son los que van punteando en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de la investigación, de la producción, de la utilización. Entonces, eh, ahí vemos cómo ha sido esa evolución. Vea que acá en menos de 12 años, cómo ha sido ese crecimiento exponencial. Acá la tendencia del mercado es la reducción de los costos. Acá nos dice que ha caído en la última década un 80%. Esto se debe a que estas grandes factorías que hay en China producen estos elementos a gran escala. Entonces prácticamente que tienen el monopolio porque ya redujeron eh, o mejor optimizaron esos costos para poder entregar un buen producto a un bajo precio. Entonces esto se ve reflejado no solamente en los paneles, sino en las baterías, en los inversores, en todos los elementos que usted necesite para su sistema. Eso está eh, ya optimizado y con tendencia a seguir bajando el precio. Acá hay algunos retos. Uno de ellos es como está aumentando el sistema fotovoltaico, también toca transportar esa energía. Entonces toca aumentar también la red eléctrica. Entonces toca aumentarla o hacer nuevas redes de transmisión. La dependencia tecnológica de China en la fabricación de módulos. China pues ya tiene el monopolio de eso. Y el tema de los marcos regulatorios que como les estaba comentando ahorita es algo que está eh, todos los días cambiando. Es algo muy dinámico. Y hay mucha controversia en eso, hay muchas discrepancias por el tema también de la economía y de los intereses que hay en este tipo de mercado eléctrico. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. Ahorita les comparto el documento que les dije. Esto sería todo por hoy. Gracias por la participación. Les pido nuevamente disculpas por no haber, haber tenido la clase de ayer y agradecerles por haber venido hoy porque estábamos fuera del horario. Entonces, Profe, disculpe, yo no señor. me he podido firmar hoy la Listo, ahí le asistencia. compartí el formulario. No se les olvide llenarlo, por favor. Solamente tenemos 16 respuestas y ahorita habían más de 20 personas. Listo, entonces nos vemos el lunes. Gracias por la participación. Ingeniero, una preguntita rápida. Señor. ¿Usted qué sabe del posible montaje de una planta de producción de paneles por parte de China en Colombia? No, Ricardo, no he escuchado esa parte. Toca mirar. Su merced, ¿dónde escuchó eso? En el último viaje que hizo el presidente Petro a China, creo que se firmó un memorándum de entendimiento con respecto a eso. Listo, toca mirar. No estaba enterado. Voy a mirar y el lunes hablamos de eso. Toca investigar. Esto no toca todos los días estar mirando. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Muy A usted, amable. Buen Ricardo, descanso y gracias. buen fin de semana. Gracias por la Gracias. información que nos dio hoy. Gracias. Gracias, Magda. Que descansen. Gracias, profe. Gracias, Carlos. Gracias, Buenas buenas noches, noches. profe. Que Listo, que descanse. descansen. Nos vemos el lunes.